És una ocasió per a gaudir de l'art, per a gaudir de la saviesa d'aquestes dones que tenim més a les cares. Sí? I realment és un orgull tindre així a la Biblioteca de la Dona aquestes dones. Gràcies, Víctor, per triar la biblioteca en primer lloc, però gràcies a Clàssiques i Modernes, que és l'Associació per la Igualtat en la Cultura d'Homes i de Dones. Anna Noguera, jo crec que la vaig conèixer com a poeta primer, però no estic segura, com a poeta, com a professora d'economia, no ho sé. És doctora en Filosofia per la Universitat de València, tutora en la UNED Alcira València, membre del Consell Valencià de Cultura, una amplíssima activitat política, això té molt de mèrit, perquè la denostada política, i ho sabeu, així, uns quants, sent regidora de l'Ajuntament de València, diputada autonòmica, membre de l'executiva federal del PSOE, ha tingut una trajectòria molt vital, molt animada, la veritat. Col·labora en diverses revistes de pensament polític i filosòfic, membre de diverses ONGs i associacions culturals. Es també clásica y moderna. Tiene un poemario titulado Un mismo viento, tiene las contradicciones culturales del capitalismo del siglo XXI, otra ecléctica, es que esto es maravilloso. Junto con Enrique Herreras, que tuvieron un premio por ese libro, tiene premios de la crítica literaria valenciana. Y hace un año, además, nos reunimos aquí, exactamente hace un año, en este mismo sitio. En concreto era el 13 de marzo, para presentar una obra de Isabel Oliver. Yo creo que fue la primera obra que tú presentabas aquí, y ahora repites, pero es que hace eso, un año y unos días. Y para mí aquel acto además fue muy especial porque yo me estrenaba en la crítica del trabajo de Isabel. Y fue un regalo adentrarme en ese mundo, no solamente pictórico, sino profundamente ideológico, comprometido y feminista de Isabel, al mismo tiempo que servía para estrechar unos lazos de amistad con esta extraordinaria mujer de la que, yo creo que ya no se acaban, ¿no? Esos lazos están ahí de forma potente. Yo en aquel momento destaqué 5 principios que dan coherencia a la obra y a la trayectoria de Isabel. El primero es su compromiso vital y filosófico, que va más allá del arte, porque sus exposiciones traspasan siempre el mensaje estético para retratarnos cuestiones que son éticas. En segundo lugar, su visión del arte como una herramienta, como un instrumento pedagógico que sirve para denunciar, para hacernos abrir los ojos. En tercer lugar, su responsabilidad con la tierra, con la naturaleza, con los otros seres vivos. En cuarto lugar, la defensa de la democracia y de la memoria histórica. Y por último, su feminismo incuestionable, el papel de la mujer, que parece mentira pero todavía hace falta, cuando vemos además a ciertos hombres atávicos todavía protestando porque las mujeres quieran participar en fiestas o incluirse en el arte, en la cultura. Parece mentira, pero todavía hace falta. Pues ella hace esa crítica a la imagen estereotipada que se produce en el arte y a la cultura en general. Su denuncia atraviesa desde el rol femenino al que nos han asignado durante siglos hasta la violencia y el abuso, el uso de la mujer como un objeto, su explotación sexual o el machismo impuesto y dominante. En aquel momento, igual que ahora, tuve la compañía de Víctor y yo ahí me sentía segura. Hoy me toca hacer de presentadora. Pero claro, en aquel momento que yo tenía que hacer la introducción de la obra y un poco esa crítica, pues la mano de Víctor me servía siempre como tranquilidad y decir, bueno, él llegará, viene luego el experto. Porque Víctor, y aprovecho para presentarlo, es editor, comisario de exposiciones, coleccionista de arte, inició su trayectoria profesional como galerista. Entre 1986 y 2001 dirigió la Galería de Arte Paralel 39 en Valencia, por la que recibió el Premio Valencia Empresa Joven de 1988 del Ayuntamiento de Valencia. A veces ya no deberíamos de decir fechas, porque nos estamos haciendo clásicos, Han salido canas. clásicas.
no sé si más que modernos, pero está muy bien. Bueno, él ha sido comisario artístico y coordinador de una gran cantidad de exposiciones en museos, centros culturales, galerías de Valencia, de Sevilla, de Barcelona, de Madrid. También ha dirigido montajes de exposiciones de arte contemporáneo, itinerantes por toda la Comunidad Valenciana, por encargos de empresas de gestión cultural, del propio Consorcio de Museos o de la Diputación de Castellón. De 2010 a 2015 gestionó aquel maravilloso espacio de Café Malvarrosa, donde era ese lugar de encuentro que, bueno, vale que íbamos a lo de la poesía, pero el café, la cerveza, la copa de vino y charlar con los amigos y las amigas se hacía algo muy especial. Bueno, allí conciliábamos letras con arte y eso, y con alguna charla. Se programaban exposiciones, presentaciones de libros, lecturas de poesía, de relatos. Dirigió el Salón de Arte y Poesía Paper Valencia en el 2019, 21 y 23, y desde el 2013 es asesor de Veritas Art Aucciones de Lisboa. Subastas. Pero quedaba más bonito de la palabra. Edita catálogos, publicaciones sobre arte, es miembro fundador de la editorial de poesía Leteradura y de Banda Legendaria, junto aquí también con la colección de publicaciones de 21 versos que tenemos a Juan Pablo Zapater, y él es el nexo, el núcleo, ese amigo que hace posible pues estos encuentros mágicos entre arte, amistades y cultura y compromiso. Pero hoy va a ser una experta en arte, buena conocedora además de la obra de Isabel, quien presentará más exhaustivamente este trabajo, y va a ser la queridísima Amparo Zacarés. Amparo Zacarés es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, es escritora, crítica de arte, ha repartido su trayectoria profesional entre la investigación y la docencia como catedrática de enseñanza secundaria, profesora del área de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad de Valencia, en la Jaume I de Castellón y en el Instituto Universitario Feminista y de Estudios de Género, Purificación Escribano. En su trayectoria investigadora centró su atención en el pensamiento y obra de Vico, de Santayana y de María Zambrano, de la cual sigue todavía dando muchas conferencias y abriendo los ojos a mucha gente, porque parece mentira, pero aún es un poco desconocida María Zambrano. Sus intereses académicos se han dirigido hacia la educación artística, la cultura de la paz y los estudios de género. Y es profesora senior de la Jaume I de Castellón y preside esta asociación que comentaba Carmen de Clásicas y Modernas para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Cultura, de la cual Marina ha sido una impulsora, sigue estando ahí, bueno, pero sigue. Y ella es presidenta, a la cual pertenecemos Isabel, pertenezco yo misma, muchas otras mujeres, porque efectivamente queremos trabajar en eso de igualdad de mujeres y hombres en la cultura. Y como yo siempre digo de Amparo, es una mujer capaz de deshacer todos los nudos de un problema. Si hay un problema, habrá una solución que ella, de forma tranquila, ¿veis esos nudos grandes que se hacen a veces imposibles de deshacer? Bueno, pues ella tiene esa capacidad de deshacerlos. Y yo es algo que admiro profundamente. Así que yo solamente os voy a decir unas palabras, no solamente para hacer la presentación de estos amigos y de estas amigas, sino hablar un poquito de la obra de Isabel, muy breve. Esta Rebelión en el Museo, que pertenece a la serie de Paseos por el Museo, es una colección en la que Isabel pretende imitar a Rembrandt, a Tiziano, a todos los grandes maestros, con unos cuadros y una ejecución estilista que no es la que nos tiene acostumbrados, y de ahí pues esa capacidad técnica tan importante que tiene Isabel. Los imita entrando en su estilo pictórico para desmontar sus cuadros, para dar autonomía y libertad a las mujeres, que se muestran pasivas y encerradas en la pintura, y ella las saca fuera, a pasear por el museo, a ser libres. Isabel manda un mensaje a favor de las mujeres, de romper reglas, normas, tanto culturales y elitistas como estéticas. Es magistral cómo combina el compromiso y la sensibilidad estética para romper prejuicios, quitarse capas de tradición e imposición y ofrecer una visión ilustrada en sus obras. Además es una ilustración, ojo, contemporánea, porque ella no olvida ni a la naturaleza, como vimos en su última obra, la de hace un año, ni a la mujer. Que la ilustración, que se lo digan a Olympe de Gouges, pero desde luego no la tuvieron en consideración. Sensibilidad estética, imaginación creativa, un gran dominio de la técnica y compromiso. Esas son sus virtudes.
Hemos conseguido poco a poco la visibilización de las mujeres en el arte. Se recuperan voces de artistas, se programan obras de mujeres en exposiciones y museos. Pero es que Isabel da un paso más allá, porque pone en contradicción, cara a cara, el concepto de genio y el de musa, cambiando las percepciones que se pueda tener de ambos. Hemos visto genios en las pinturas de Isabel donde se muestra su poco valor como persona, como era el caso de Picasso y su machismo. Y vemos ahora como las musas dejan de ser pasivos objetos de contemplación para saltar de los cuadros, para dotarse de libertad. Isabel cuenta la historia desde las voces de las invisibles, de las sumisas, de las pasivas, de las segundas, en definitiva, de las mujeres. Como ha dicho Víctor, en la presentación social de esta obra, la autora realiza una espléndida relectura de la iconografía femenina en la historia del arte, enfrentándose directamente a los mitos, para obligarnos a mirarlos de un modo distinto, removiendo conciencias, demostrando que otra forma de narrar es posible. Porque Isabel Oliver, doctora en Bellas Artes, catedrática por la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido profesora de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, también en el New York Institute of Technology, en el Centro de Ingeniería Económica y en la Yıldız Teknik University de Estambul. Ha dirigido trabajos de investigación para el Consell Valencià de Cultura, para el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Investigación de la Politécnica de Valencia, para el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y Deportes. Su trayectoria artística, como bien le recuerdan ahora siempre, ya parece que hay que pisar fuerte y recordar unos principios que eran complicados, en los años 70 fue sus colaboraciones con el equipo Crónica. Y desde entonces no ha cesado de trabajar en su estudio, de exponer de forma individual, colectiva, en museos, salas, instituciones, galerías. Ha sido referente del arte pop y del feminismo desde sus primeras obras. Toda su producción está articulada por series, con epígrafes como La mujer, El juego, Paisajes pop, De profesión sus labores, muy interesante, La mercantilización del arte, Jugar con el tiempo, para una geología fantástica, Desde el silencio, La ciudad contada, la ciudad construida, Con memoria, Recintos privados, espacios públicos o paseos por el museo como es esta. La Diputación de Valencia le otorgó en 2024 el premio Alfons Roig y actualmente ya hay a puertas, que es lo más importante que tenéis que saber, es que el 17 de abril en la Fundación Chirivella Soriano de Valencia se expone toda su obra de esta colección, de esta serie. Y como dice la propia Isabel, así que voy a terminar con ella, vuelvo a recordaros, 17 de abril, Fundación Chirivella. De los temas de la mujer nadie se ocupaba, nadie nos iba a sacar las castañas del fuego, pero ella las pintó. Muchas gracias. Yo voy a ir ahí para poder verlo. También al director general de Cultura de la Generalitat Valenciana, que está hoy también entre nosotros, entre nosotras, y bueno, y a todas las personas aquí reunidas, porque creo que es un momento importante para conocer más pormenorizadamente la obra de Isabel Oliver como preámbulo casi a la exposición que ha anunciado Ana Noguera y que tendrá lugar en la Fundación Chirivella Soriano el próximo 17 de abril. Yo creo que es un momento, por tanto, determinante para ahondar un poquito más en la obra de Isabel Oliver. Yo voy a hacer una intervención que la he dividido en tres momentos. En primer lugar, voy a hacer una presentación breve de la obra de Isabel. En un segundo momento, haré un análisis de algunos de los cuadros que pertenecen a la serie de museos en el Paseos por el museo. Sí, de paseos por el museo, y finalmente pondré en valor la relevancia de la contemporaneidad de la obra de Isabel Oliver y la importancia también de contar con una obra poética, con la obra poética, con sea pintura, o sea grabado, para el coleccionismo artístico actual, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque la categoría de Isabel Oliver ha trasladado ya
fronteras nacionales, por así decirlo, y tiene ese sello de originalidad propia que la distingue dentro del ámbito del arte contemporáneo. Por tanto, voy a empezar señalando cómo es el arte, cómo es la pintura de Isabel Oliver. La pintura de Isabel Oliver es fundamentalmente una pintura figurativa que tiene una carga de denuncia social muy considerable. De esta manera hay que entender su obra, hay que entender todas las series la prolífica obra con la que ella cuenta, y hay que entenderla cercana a la manera de pintar, a la manera de entender el arte de estampa popular, también de la pintora Kate Colbis, o también el equipo Crónica, unida a ella en los primeros momentos de su juventud. Ahora bien, dicho esto, quiero enfatizar que el sello de la obra de Isabel Oliver es un sello propio, un sello original que la hace única y la distingue del resto de los pintores, artistas que he señalado. Durante muchos años su obra permaneció en el anonimato entre generaciones de historiadores y de artistas que no demostraban ningún tipo de interés por las reivindicaciones feministas de la pintora. Como artista destaca también su maestría pictórica, su gran dominio de la técnica, que no es algo menor, que no es algo baladí, sobre todo cuando la intención de esta artista es trasladar sus ideas a imágenes para despertar la conciencia del público espectador. Se trata, por tanto, de un arte comprometido socialmente. Se trata, por tanto, de un arte en el que la pintora experimenta un rechazo frontal y una discrepancia total hacia las injusticias del mundo, pero también, y con especial atención, como vamos a ver esta tarde, hacia las injusticias que se cometen contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. En este sentido, Isabel Oliver ha demostrado ser pionera en el discurso de arte, en el discurso de género dentro del arte del arte valenciano. Por este motivo, sacar de la sombra, sacar del anonimato su obra es una cuestión de gran trascendencia que, no me canso nunca de repetir, supone una cuestión tanto de justicia como de rigor académico. Y es aquí donde la relevancia de Paseos por el museo cobra su especial interés, porque el artista nos propone revisitar fundamentalmente, aunque no solo el Museo del Prado, y contemplar las pinturas mitológicas desde otra narrativa visual a la que ha predominado hegemónicamente en la historia del arte. La artista se sirve de la mitología griega, que tanta importancia tienen los cimientos culturales de Europa, para reinterpretarla y en base a las representaciones artísticas, pictóricas y escultóricas que se han dado de la mitología, de los mitos, de las leyendas grecorromanas a lo largo de la historia universal del arte. Es en el impulso de querer arrebatar la libertad de las mujeres con violencia, con engaño, contraviniendo su voluntad, es ese impulso el que denuncia el arte feminista, el que denuncia el arte y la crítica feminista. De ahí que este revisionismo artístico tenga tanta importancia a la hora de situarse en una mirada contemplativa más acorde a los tiempos actuales, que denuncia la violencia normalizada y naturalizada que se ejerce sobre las mujeres. Aún así, costó mucho dar este giro, y durante siglos las pinturas mitológicas se contemplaban como una exaltación de fuerza y de vitalidad, sin reparar en la brutalidad implícita que estaba en estas hazañas que mostraban. A este proceso de desvelamiento contribuyó
la investigación y la crítica feminista del ámbito universitario, articulando precisamente un discurso teórico a fin de reivindicar los derechos legítimos de las mujeres a vivir una vida digna sin violencia machista. Y en esa línea es en la que Isabel Oliver retoma y reinterpreta la obra de grandes artistas como son Bernini, como son Rubens, Tiziano, Guido Reni o también Theodor van Tulpen. Las reinterpreta sus obras y las resignifica, les da otro significado, desde el mismo momento en el que las retitula, con otros títulos, con otras cartelas que ponen en cuestión la visión tradicional de la obra de arte. Y digo que no es casual que las retitule, que las resignifique, porque precisamente en el tránsito del rapto a la liberación es donde se encuentra la contemporaneidad de la obra de Isabel Oliver, ofreciéndonos esa otra posibilidad de desvelar el canon androcéntrico que esconde o que se encuentra en el arte. Esta mirada de conmiseración y de empatía hacia las víctimas y de condena hacia el victimario supone otra manera de ver y de contemplar estas pinturas mitológicas que se pusieron de moda en las cortes europeas durante los siglos XVI y XVII. En aquella época estas pinturas servían para reforzar la autoridad del monarca, servían a modo de comparación entre el dominio del varón sobre la mujer y el dominio del monarca sobre sus súbditos. Es, como dice Patricia Mayayo, un paralelismo que se establece entre el dominio erótico y la autoridad del monarca. En aquella época, en los siglos XVI y XVII, no se caía en la cuenta que esas escenas mitológicas, tal como quedaron representadas, realmente reflejaban un paradigma cultural que veía con naturalidad los secuestros, los raptos y la violencia que se ejercía sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo. Ante esto, no cabe duda que Isabel Oliver contribuye a dar un giro epistemológico y estético a la revisión que la crítica de arte tradicional ha hecho de estas pinturas. Puede decirse, sin ánimo a equivocarse, que el valor añadido de la serie Paseos por el Museo, una serie que realiza la pintora entre 2021 y 2024, reside fundamentalmente en la crítica de la narrativa hegemónica que ha predominado en la historia del arte. En otras palabras, a mi entender, la artista hace gala de una brillante capacidad artística e imaginativa para conciliar la sensibilidad estética y el compromiso social para dignificar el papel de las mujeres en la historia de la cultura y en la historia del arte. Esta es mi breve introducción a, en concreto, esta serie, la serie Paseos por el Museo de Isabel Oliver. Ahora pasemos a comprobar esto que acabo de decir, si efectivamente cómo se plasma en 6 de los cuadros de una serie que consta de 15 cuadros, que puede estar inacabada, porque una de las peculiaridades de Isabel Oliver es que nunca cierra una serie. Es decir, que por ahora esta serie tiene 15, comprende ese periodo de 2021 a 2024, pero no se sabe muy bien si todavía seguirá adelante. Conociéndola me imagino que sí, que así será. Bueno, vamos a empezar bien. Referencia el rapto de Europa de Rubens y un cuadro que reinterpreta Isabel Oliver y que lo titula La rebelión en el museo. Bien, para ello vamos a ver qué es lo que dice la leyenda, qué es lo que dice el mito. ¿Quién fue Europa?
Europa fue la hija del rey de Fenicia, que un día Zeus se encaprichó de ella y quiso seducirla, y para ello imaginó la posibilidad de metamorfosearse, de transformarse en un toro blanco con cuernos de oro. De esta forma se acercó a ella y ella le acarició, y una vez se siente atraída por él o distraída por él, el toro la arrebata, la sube a su lomo y cruza altamar y la lleva a Creta. Este mito, que es el mito del rapto de Europa, inicia la dinastía cretense de Minos. Es un mito muy importante en la historia de la antigüedad, y es una leyenda que que ha inspirado a muchas obras de la cultura latina, de la literatura griega y latina, como por ejemplo la de Ovidio, Metamorfosis, Fastos de Ovidio, o también la historia de Heródoto. En el Museo del Prado, el cuadro de Rubens, que a su vez pintó de Tuciano, en la que se inspira Isabel Oliver. Pero no está de más recordar que precisamente el rapto de Europa, está vinculado, según señaló también Heródoto, a toda una serie de raptos y de secuestros con los que se explicó en la antigüedad las luchas entre Asia y entre Europa. Los fenicios raptaron a Io, que era la madre de Europa; los griegos raptaron a Europa, y otros helenos raptaron a Medea y raptaron a Helena, iniciándose así, como se sabe, la guerra homérica de Troya. Pero, ¿qué es lo que hay que señalar aquí al respecto y en la obra que nos presenta Isabel Oliver? Lo que hay que ver es fundamentalmente una historia de engaño y una historia de violencia, donde se contraviene la voluntad de una joven a la que se le arrebata la libertad y se le lleva a otro lugar distinto al suyo. Isabel Oliver, en esa línea revisionista que hemos señalado al principio, lo que hace es sacar a la joven, a Europa, del cuadro, liberarla de su captor, de su secuestrador, salvarla, y inicia así esta peculiar rebelión en el museo, con la que comienza su serie Paseos por el museo. Veamos. Bueno, aquí creo que bien. El segundo cuadro es lo de Tiziano, en el que se basa, es Danae recibiendo la lluvia de oro. Yo quiero fijar también la atención en cómo el mismo titula Isabel Oliver. Danae era hijo de Acrisio, es decir, vamos a ver otra vez de nuevo qué es lo que dice la leyenda, qué es lo que dice el mito. Danae era hija de Acrisio, y la verdad es que su vida, dice la leyenda, transcurría muy tranquilamente, hasta que un oráculo predijo que iba a dar a luz a un hijo que mataría a su abuelo. Acrisio, temiendo por su muerte, encierra a Danae en una torre de bronce y queda ahí enclaustrada. Pero Zeus, que la había visto antes de estar encerrada, se encapricha de ella y se transforma en una lluvia de oro para poder seducirla, para poder fecundarla, para poder poseerla. También es una leyenda que fue muy difundida en la literatura griega y latina a través de Ovidio y de Horacio, y que ha fascinado a muchos pintores de la antigüedad, de la época clásica. Ha fascinado, este mito ha sido reinterpretado por Tiziano, y ha sido también por Tintoretto y por Rembrandt. La pintura en la que se basa Isabel Oliver es precisamente la pintura que
está custodiada o está en el Museo del Prado, que es la pintura de Tiziano, que fue además un encargo para Felipe II. Bueno, antes de decir, que quizá no lo he dicho al principio, pero me gustaría, como estamos hablando de raptos y estamos hablando de metamorfosis y estamos hablando de transformaciones, y siempre es Zeus, porque en esa monarquía sagrada que supuso, que fue los dioses del Olimpo, las dos generaciones del Olimpo, ¿por qué Zeus, que es el que se va a encaprichar siempre de las doncellas, de las jóvenes, por qué se metamorfosea, por qué se transforma? Evidentemente para seducirlas y para acercarse a ellas y lograr su propósito, pero hay otro propósito más, y el otro propósito es el de el que su esposa no lo pille en adulterio, es decir, para que Hera no se enfade y no arremeta la ira contra él, viéndole marcharse con otras jóvenes o con otras diosas. Esa es la historia de la mitología continua y constantemente. Quería decirlo porque, claro, tiene un porqué. El que se metamorfosee o se transforme no solamente es con el fin de engañar al objeto de seducción, a la joven a la que quiere seducir, sino también evitar la ira de su esposa Hera. Bien, este cuadro, que tiene tanta presencia y que ha seducido tanto en la historia del arte a diversos pintores, como he señalado, Isabel Oliver lo que hace es reinterpretarlo, pero, como he dicho al principio, desde el mismo título, desde la misma cartela. Cuando ella ya titula, los resignifica como la huida de Danae. Y ahí la vemos como Danae también escapa del cuadro y escapa también, por tanto, del captor y del captor en este caso, de un acto que la violenta, de un acto que se hace contra su propia voluntad. Por tanto, este sería un segundo momento de esa rebelión peculiar que, como digo, nos presenta Isabel Oliver en la serie Paseos por el Museo. Vayamos a un tercer cuadro, y este tercer cuadro se titula Las tres fatídicas manzanas, lo titula así Isabel Oliver, Las tres fatídicas manzanas en la historia, y tiene como referencia tres cuadros. Se basa fundamentalmente, o en principio, en el cuadro El juicio de París de Rubens, luego en un segundo cuadro que es el de Guido Reni, titulado Atalanta y Hipómenes, y un tercer cuadro que es Adán y Eva de Durero. ¿Qué dice la ley? París finalmente lo que decide es darle la manzana a Afrodita, que le había prometido ayudarle en conseguir el amor de Helena. Otra vez, si se ve un poquito el recorrido de esta manzana fatídica, porque con ese rapto de Helena, de Esparta, que la llevó, como se sabe, a Troya, se iniciarían las guerras homéricas, que relatan en la Ilíada. Bueno, Rubens iba a realizar varios cuadros con este mismo motivo. Esta persistencia ya denota la relevancia en sí de lo que mitológicamente supone el juicio de París. Esos 4 cuadros se conservan en diversas partes del mundo, de Europa en este caso. Se conservan, uno de estos cuadros está en la National Gallery en Reino Unido, otro está en la Academia de Bellas Artes en Austria, otro en Alemania en el Museo de Pintores Antiguos, y otro en el Museo del Prado en España. Isabel Oliver, otra vez, de nuevo, se inspira en el cuadro de Rubens, que está en el Museo del Prado y que fue un regalo para Felipe IV. ¿Qué dice
la leyenda de Atalanta e Hipómenes. En este caso, pues Atalanta es una ninfa, era una ninfa invencible en la carrera, y que además era una ninfa que desafiaba a que le vencieran los hombres. Hasta que Hipómenes ideó era invencible, como he señalado, pero hasta que Hipómenes logró vencerle, pero logró vencerle utilizando un engaño, utilizando una estratagema que consistió en tirarle una serie de manzanas de oro que procedían del jardín de las Hespérides para que ella se agachara a recogerlas, ¿no? Con esta estratagema, con este engaño, logró vencerla. El cuadro es de Guido Reni, que colaboró también con Rubens. Guido Reni es uno de los pintores más destacados de la escuela boloñesa, y el cuadro se encuentra en el Museo del Prado. Guido Reni hizo también otro cuadro con este mismo motivo, pero que en esta ocasión se encuentra en el Museo Capodimonte de Nápoles. Y finalmente, ¿qué dice el relato bíblico de Adán y Eva? Bueno, el relato bíblico de Adán y Eva, como también se sabe y es suficientemente conocido, nos remite al pecado original y nos remite a la desobediencia de Adán, impulsado por Eva para comer del árbol del conocimiento, para comer la manzana como el fruto prohibido, que iba a acarrear todo tipo de desgracias a la humanidad una vez fueran expulsados del jardín del Edén. Bien, Alberto Durero lo que hace es presentar a estas dos figuras, Adán y Eva, de cuerpo entero, desnudas, de tamaño natural, y las pinta sobre una tabla de pino blanco. En ella aparece Adán levemente inclinado hacia Eva, y Eva, por el contrario, se presenta mirando hacia el frente, tomando la iniciativa. ¿Cómo resignifica Isabel Oliver estos tres cuadros en esta composición que ella ha titulado Tres manzanas fatídicas en la historia? Bueno, lo primero que hay que señalar es que lo que hace Isabel Oliver es presentar esta composición situándola arquitectónicamente en la sala principal del Centro del Carmen de Cultura Contemporánea. Antes, Escuela de Bellas Artes de San Carlos, donde ella estudió. Luego también tiene un punto emotivo, autobiográfico para ella. No lo he hablado todavía, pero bueno, en algún momento lo podemos comentar. Y además de situar esas tres pinturas en ese espacio arquitectónico, lo que hace es, en una de las paredes laterales, sitúa la pintura de Guido Reni y la de Durero, y al fondo, de frente, la pintura de Rubens, El juicio de París. Y luego lo que hace para esa reinterpretación y esa resignificación que caracteriza su obra es sacar a esas tres diosas del cuadro de Rubens, ponerlas en primer lugar con la opulencia y la robustez de masa y de color con la que Rubens pintaba a las mujeres, pero las presenta de una manera, como ven, distraída, relajada, sin ninguna rivalidad ni conflicto entre ellas. Y además, en un detalle, Isabel Oliver, nuestra pintora, lo que hace es esparcir sobre el suelo toda una serie de manzanas a las que las diosas, Atenea, Hera y Afrodita, no le prestan ninguna atención, le son indiferentes. A mi modo de entender, también un símbolo de cómo las mujeres no necesitan la validación masculina para sentirse bien y a gusto consigo mismas. Bien.
en un segundo momento, el rapto de Proserpina, que está basada en la escultura que se encuentra en la Galería Borghese de Roma, la escultura de Bernini que se encuentra en la Galería Borghese de Roma. ¿Cómo titula cómo titula el cuadro Isabel? Lo titula de la siguiente manera: Proserpina huyendo de Plutón. Y de nuevo, vuelvo a la adaptación pictórica, lo titula como Proserpina huyendo de Plutón. ¿Qué dice la leyenda? La leyenda nos habla de Proserpina como hija de Demeter, diosa de la fertilidad, diosa de las cosechas que alimentaban a la humanidad. Plutón, por su parte, hijo del dios de los infiernos y hermano de Zeus, se enamora de Proserpina, que es hija de Demeter. Se enamora de Proserpina y, en uno de los momentos en los que cuenta la leyenda, en los que Proserpina está paseando por las praderas de Sicilia, se abre la tierra bajo sus pies y sale un carro guiado por 4 caballos negros, que la lleva al inframundo, donde Plutón tiene su reino. Demeter, la madre, escucha sus gritos de socorro y irá en su búsqueda, y no cesará en su búsqueda, hasta tal punto que Zeus tiene que ordenarle a Plutón que devuelva a Proserpina al Olimpo a manos de su madre. Pero Plutón desatiende las órdenes de Zeus. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Zeus? Busca una solución conciliadora y presenta la posibilidad de 3 partes del año que Proserpina quede cautiva en los infiernos, en el mundo de las sombras, y que una tercera parte pueda subir al Olimpo y pueda vivir con su madre, para así poder, en esa época del año que va a simbolizar la primavera, poder la naturaleza, poder ser fecundada, volver a la vida, la vegetación, las plantas y las cosechas puedan tener lugar. Este mito es un mito muy importante porque se habla de la alteración, de lo que son la alternancia, de las estaciones, y habla también del vínculo tan preciso que existe entre la vida y la muerte. Este mito también iba a ser uno de los temas centrales de la literatura latina y que sobre todo aparece en Ovidio en los Fastos. Como he dicho, para esta ocasión Isabel Oliver no se centra en una pintura, sino en una escultura muy célebre y muy conocida, que es la de Bernini, y que se encuentra en la Galería Borghese de Roma. Pero en la interpretación pictórica que ella hace, se ve cómo Proserpina se libera de Plutón, y para ello el recurso estilístico que ha utilizado Isabel es el de desmantelar la masa de mármol con la que Bernini esculpió a Plutón. Y a mi entender también esto aparece como una metáfora visual con la que la artista vuelve a revertir los fundamentos misóginos que se encuentran en la historia del arte y en la mitología y los relatos grecorromanos. Todos los cuadros son bellísimos. Este para mí es uno de los más preferidos, ¿no? En fin. Bien, el quinto, Dafne perseguida incluso fuera del museo. Y para ello retoma el cuadro de Theodor van Tulden que se titula Apolo persiguiendo a Dafne. Vuelvo otra vez a comentar. Dafne era una bella ninfa que
con la que se encaprichó Apolo, el dios Apolo, cuando la vio un día recogiendo flores en la pradera de Italia. Bueno, se apasionó con ella, se encaprichó con ella y no cesaba en querer estar con ella a pesar de la negativa y a pesar de la resistencia que la ninfa presentaba. Dafne, queriéndose liberar de Apolo, huye volando y velozmente, ¿no?, como dice la leyenda, pero viendo que Apolo la alcanzaba, pidió ayuda a su padre y éste lo transformó en un arbusto de laurel. Y cuando la alcanza Apolo, lo único que puede tocar, lo único que puede apresar es la corteza de un árbol y las ramas de un arbusto lleno de hojas de laurel. Esta leyenda también está ampliamente tratada en la literatura y en concreto, bueno, en España, a través de Garcilaso, a través de Quevedo o Lope de Vega. Y en pintura estuvo y está representada con Tiepolo y con la escultura de Bernini, que es la que, perdón, con la... esta leyenda sí, y con la pintura de Tiepolo. Pero Isabel Oliver recurre fundamentalmente al cuadro que se encuentra en el Museo del Prado y que es del artista barroco Theodor von Tulden, que colabora con Rubens y que presenta a Dafne huyendo de Apolo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo lo va a reinterpretar Isabel? Pues de una manera también, a mi entender, magistral, por lo que supone, por lo que añade a esa significación nueva. Y es que saca a Apolo y a Dafne, las saca del museo, del recinto museístico, lo saca fuera del museo y con ello, a mi entender, establece precisamente interés, un foco de atención en ese acoso que reciben las mujeres fuera, o sea, en todas las partes. Es decir, está hablando del acoso callejero, está hablando de ese acoso estructural y sistémico que se produce, se ejerce sobre las mujeres, entendiendo que las mujeres, de una manera errónea, son propiedad del varón y que éste puede satisfacer sus deseos sin inhibición alguna y con total impunidad. Por eso, esta significación es como que añade un punto más a esa rebelión, a esa crítica, a esa denuncia, a la misoginia de los relatos mitológicos, pero también es como un escalón más en esa crítica y ese revisionismo artístico que hace en esta peculiar rebelión en el museo. Una rebelión en el museo que desde luego tiene su punto cumbre. El cuadro de Rubens, terminamos con un cuadro de Rubens, el Leda y el cisne, que también titula Leda y el cisne, lo titula de igual manera. Pero el mismo cuadro tiene un significado tan revulsivo, tan, digamos, tan declarado a esta brutalidad que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice la leyenda? Pues la leyenda de Leda es la siguiente. Leda era la hija del rey de Etolia y Zeus, de nuevo, se encapricha con ella y para conseguirla se metamorfosea. Ya sabemos por qué se metamorfosea, para engañar a su vez a su esposa Hera y no le pille infraganti. Bueno, se metamorfosea, y esta vez ¿en qué? En un cisne. En un cisne que además se va a acercar de una manera también mansa hacia Leda, fingiendo ser atacado por una águila. Cuando
Leda lo toma en su regazo para protegerle, él pues la posee y la fecunda. Este cuadro, el cuadro de Rubens, sitúa precisamente el momento en el que el cisne ejecuta la violación. Es un cuadro con si se comprende la leyenda, es un cuadro con un alto contenido erótico que habla precisamente de esa violentación y de esa violación que queda en la misma relato de la leyenda. Bien, ¿y qué es lo que hace? Bueno, este mito también fue de lo más atendido, también fue la inspiración para muchos artistas como como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tintoretto o Rubens. El cuadro de Leda y el cisne, en el que se basa esta vez Isabel, es de nuevo el que se custodia en el Museo del Prado, pero que a su vez, pintado por Rubens, pero que no es el cuadro original de Michelangelo, porque el cuadro original de Miguel Ángel se perdió, no queda, se perdió, y gracias a que Rubens, para formarse como pintor, viajó a Italia y copió muchos de las obras de los autores italianos, pues se conserva hoy esta copia que hizo Rubens de la obra original de Michelangelo, donde puede verse esas figuras robustas y elongadas con las que el pintor italiano representaba a las mujeres y a los hombres. Bueno, gracias a esto, pues contamos hoy con esa interpretación de la obra también de Isabel Oliver. Y en este caso, ¿qué es lo que hace Isabel Oliver? Ya digo que aquí ya la pintora, como también he escrito, ya pierde su paciencia, y ya vemos al cisne fuera del cuadro, ya lo vemos, que yace herido de muerte en el suelo del recinto museístico, y es por tanto ya un acto de rebeldía contundente, donde se muestra precisamente ese rechazo a la interpretación hegemónica tradicional de las pintoras mitológicas que se pusieron de moda, como he dicho antes, en las cortes europeas en los siglos XVI y XVII para reforzar la autoridad de los monarcas. Pues, se recuerda, en lo que acabo de exponer esta tarde, muchas de estas pinturas que se conservan en el Museo del Prado fueron o bien un regalo o bien un encargo para monarcas como Felipe II o Felipe IV. Bueno, con esto, por tanto, lo que hace Isabel Oliver es exigir, a mi entender, otra manera de ver el arte y de interpretar los relatos grecorromanos que han fundamentado la historia del arte y que tanta popularidad y tanta celebridad han tenido. Y en ese sentido, antes de pasar a la conclusión ya de esta tarde, quiero recordar que en esa línea Isabel Oliver está recogiendo precisamente el testigo de grandes historiadoras del arte y de grandes teóricas como son Marián López Cao o Patricia Mayayo. Y esto es importante por lo que voy a decir, a modo de conclusión que quisiera recalcar. Primero y antes que nada, quiero, como digo, en esta pequeñita conclusión, breve conclusión para cerrar mi intervención, quiero señalar que es muy importante saber interpretar la obra artística para poder situarla dentro de las poéticas de la contemporaneidad y dentro precisamente del marco del devenir de la historia del arte desde las vanguardias a nuestros días. Saber interpretar y saber situar una obra artística es una labor primordial de la crítica de arte.
Y siendo esto así, yo quiero recordar, y quiero, más que recordar, quiero reconocer, y afirmo y enfatizo, que Paseos en el museo pertenece genuinamente a la poética de la contemporaneidad, donde encuentra su vigencia y su actualidad. Isabel Oliver ha hecho, a mi entender, coincidir la pintura con las investigaciones recientes de género. He citado a Marián López Cao, he citado a Patricia Mayayo. Y ha propuesto, sobre todo Isabel Oliver, ha propuesto una lectura visual antagónica a la hegemónica, sobre todo de ese carácter dramático y ejemplarizante con la que se presentaban en el siglo XVI y en el siglo XVII las pinturas mitológicas, que hoy en esa interpretación ya no caben para nosotros. Es la interpretación la que se cuestiona desde la crítica del arte y la que significa Isabel Oliver. Por eso resulta más que evidente, resulta más que obvio que una obra pictórica o un grabado de Isabel Oliver tiene hoy un valor inconmensurable, por así decirlo, en el contexto del coleccionismo artístico español, del coleccionismo artístico nacional e internacional. Y lo digo también sin ningún tapujo. Yo acabo de venir, creo que hace 2 semanas, no me acuerdo exactamente, que estuve con Isabel Oliver en Madrid, donde en la Opera Gallery tiene expuesta precisamente una de sus obras, junto con artistas de lo más renombrado a nivel internacional. Isabel Oliver es una de nuestras grandes pintoras valencianas y hay que reconocerla como tal. Dentro de poco tendremos la exposición en la Fundación Chiribella Soriano. Fue reconocida también con el premio a la trayectoria de la Diputación de Valencia, de Alfons Roig también. Tiene obra comprada por el banco, por la colección del Banco de España. Tiene obra en el IBAM, tiene obra en el Museo Reina Sofía. No tuvo que venir la Tate Modern a descubrirnos aquello que tenemos tan cerquita de casa, pero es que literalmente cerquita de casa, porque vivimos a muy poquitos metros, ¿no? Es decir, pero bueno, y muy cerquita de casa de todos nosotros y nosotras, porque vivimos en Valencia y ella es una de nuestras glorias presentes para ahora y para la posteridad. Lo digo sin ningún ¿cómo se dice? Sin colorearme, porque lo siento así, Isabel. Desde el momento que hace ya también unos años que fui a su estudio y vi cómo pintaba lo que estaba, las series que estaba comenzando, los cuadros que estaba preparando, todo lo que ha llevado al Museo de Villafamés, vinculado a la UJI, donde yo he sido profesora durante muchos años. Bueno, en definitiva, y para cerrar ya esta intervención, yo quiero señalar la contundencia declarativa de esta original rebelión en el museo que nos presenta Isabel Oliver y que merece ser considerada fundamentalmente por 3 motivos. El primero, por tener la misma serie, tiene una gran relevancia artística. Segundo, porque abre un diálogo especular con los museos. Y en tercer lugar, porque reivindica lo que yo he llamado una estética de la resiliencia, dirigida a dignificar el papel de las mujeres en la historia universal de la cultura. Muchas gracias. En primer lugar, quería trasladar mis agradecimientos a la Biblioteca de la Dona y a Carmen Álvarez, con quien siempre es un placer coordinarse, nos sentimos siempre muy en casa, a la Asociación Clásicas y Modernas, que en todos los proyectos que compartimos Isabel y yo, ahí están, apoyándonos para todo, a las autoridades presentes, agradecemos mucho su presencia, y amigos y amigas que nos acompañáis. Se han dicho tantas cosas ya sobre Isabel
Podría añadir alguna cosa más, pero no lo haría mejor. En relación a su intensa trayectoria como docente, Ana ya ha apuntado datos muy relevantes. En cuanto a su trayectoria artística, sí que quisiera añadir que Isabel inició su carrera artística colaborando, trabajando, compartiendo estudio con Equipo Crónica, y desde aquellos primeros pasos, aquellos primeros años, no ha cesado en su labor como artista, combinándola en una gran parte de su vida con su labor docente, pero sin dejar nunca de trabajar en el estudio, de exponer regularmente en galerías, en museos, en instituciones, siendo desde esos primeros trabajos de los años 70 ya una autora muy considerada, un referente del arte pop de aquel momento, entendiendo el arte pop español como un arte más comprometido con una actitud crítica en lo político y en lo social que no otras acepciones de arte pop de otras latitudes, y desde luego como pionera del feminismo y del arte comprometido con la causa feminista. Sin embargo, a pesar de que en este país, en los años 70 y años 80, nos abríamos a la modernidad en muchos ámbitos de la vida y de la sociedad, y alcanzábamos algunos de los derechos por los que veníamos luchando, y sobre todo nuestros mayores, aún quedaban muchas cosas por hacer. Y por aquel entonces, ser mujer, ser artista y feminista era una actividad de mucho riesgo. Y a pesar del valor que ya tenían las obras que Isabel había ido presentando, había todavía una parte de la crítica de arte y de otros sectores profesionales del mundo del arte que no acababan de asimilar con justicia el valor que tenían estas obras. Han tenido que pasar muchos años, y me gustaría citar en este sentido una fecha importante que fue el año 2015, cuando empezó a considerarse con justicia, como digo, toda la aportación que suponía el trabajo y la trayectoria de Isabel, que fue el 2015 cuando la Tate Modern de Londres seleccionó a Isabela para participar en una magnífica exposición que se tituló The World Goes Pop, que recorrió además otros museos europeos, y esto provocó enseguida un efecto contagio, y museos españoles en esos momentos pasaron a interesarse por la obra de Isabel, la anterior y también la que estaba realizando en esos momentos, y así el IBAM, pues Reina Sofía, adquirieron obras suyas para sus colecciones y pasaron a contar con ella con cierta regularidad en sus programaciones expositivas. Años después se han podido ver exposiciones que se han organizado retrospectivas sobre su obra en 2019, creo recordar que fue, en la Fundación Martínez Guerrica-Beitia de la Universidad de Valencia, o en la Sala Universitas en la Universidad de Elche. Ya se ha nombrado en el acto de hoy el premio que le fue concedido por la Diputación de Valencia, el premio Alfons Roig en 2024, y recientemente, como ya todos sabéis sobradamente, está ultimando la gran exposición que se va a hacer en la Chirivella Soriano, además de participar en estos mismos momentos en una exposición muy importante en Madrid, en la Opera Galerie, una exposición que se titula Pim Pam Pop, en homenaje a un cuadro muy famoso de Equipo Crónica, en donde se ha reunido una selección de los artistas más destacados a nivel nacional e internacional del arte pop. Sí que me gustaría añadir algún dato en relación a la trayectoria de Isabel vinculado a mi relación personal y profesional con Isabel. Nos conocimos a mediados de los años 80 en la galería que yo dirigía por aquel entonces, galería que fundé junto a Carmen García Santos Juanes en el año 85, y sería un par de años después, 86-87, que nos presentó una persona muy estimada por ambos, el gran amigo y coleccionista de arte Manuel Monleón Iborra, uno de los grandes valedores de mi proyecto artístico, que Manuel solía venir a todas las inauguraciones que programábamos en aquella sala, en aquella galería. Solía venir casi siempre acompañado de otro gran amigo también muy estimado, como era el coleccionista Jesús Martínez Guerrica-Beitia, y en muchas ocasiones también con Román de la Calle e Isabel Oliver. Así la conocí yo en una de estas situaciones. Desde aquel entonces
nos hemos ido viendo con frecuencia. En aquel momento, para mí ya Isabel representaba todo un referente. En aquellos momentos, y por la obra que había concebido hasta la fecha, un referente del arte pop y una mujer muy comprometida con la causa feminista. A lo largo de los años nos hemos ido viendo, hemos coincidido más o menos puntualmente, con más o menos frecuencia, y ha sido también más recientemente cuando hemos vuelto a compartir proyectos. Por ejemplo, en 2022 tuvimos el privilegio de contar con la colaboración de Isabel en la editorial Banda Legendaria, una editorial de arte y poesía que comparto con mi socio y amigo, el poeta Juan Pablo Zapater, para la cual Isabel realizó expresamente una obra para la cubierta del número 11 de nuestra revista de poesía contemporánea. Aquella obra que nos regaló pertenecía a su serie Secuencias del Mediterráneo, una de las series más recientes en las que está trabajando últimamente. Ya se ha dicho también que Isabel toma y retoma las series, nunca las da por concluidas, recurre a ellas con frecuencia. En este caso sí que eran los inicios de aquella serie de Secuencias por el Mediterráneo, en la que Isabel representa mares mediterráneos muy agitados, enrojecidos, con la sangre de tantas víctimas, tantas personas que han intentado venir a esta parte del mundo buscando una vida mejor. Y sin embargo, en algunas de las obras de esa serie, de las últimas obras de esa serie, además de los mares, Isabel ha incorporado unas primeras líneas de unas hileras impenetrables de cactus en la orilla, a modo de metáfora de lo que realmente les está esperando en esta parte del mundo. Una obra, como muchas otras series de Isabel, muy comprometidas con la realidad que a todos nos interpela y nos preocupa. De aquella colaboración y las relaciones que tuvimos que mantener durante todo el proceso de realización y luego de presentaciones y demás, se afianzó aún más, si cabía, nuestra relación personal y profesional. Y no tardamos de una manera casi fortuita, en una visita que hice a su estudio, no recuerdo por qué motivo, quizá por enseñarme Isabel algunas obras que estaba trabajando, comentar cualquier cosa. Bueno, surgió casi la necesidad, más que la posibilidad, de que realizáramos más proyectos juntos, y surgió la idea de realizar una colección de obra gráfica basada en pinturas suyas. Esto es importante decirlo, no es que se dedicara de pronto a otro género artístico, sino que a partir de las obras más destacadas de cada una de las series que escogiéramos íbamos a editar una obra. Y bueno, fue Pensatifet. Hace año y medio lanzábamos la primera obra, que pertenece a la serie Paisajes Pop, que se titulaba Prohibido el paso a personas, que la presentábamos también en esta casa. Antes la habíamos presentado unos meses antes en el Colegio de Arquitectos, y hoy por fin estamos presentando ese segundo proyecto dentro de esa colección de obra gráfica de Isabel, que ya estamos pensando en el siguiente, pero vayamos por pasos. La obra que hoy presentamos la tenéis aquí expuesta, presidiendo el acto. Quizá está un poco alta y el cristal, aunque queda muy bien enmarcada y demás, no permite ver las texturas y las calidades que hemos conseguido con la edición, así que os ofrecemos la posibilidad, al finalizar el acto, de acercaros o por aquí por la mesa o por la otra mesa que tenéis ahí detrás, para que podáis ver de cerca realmente la calidad que tiene esta obra. Cuando hemos hablado normalmente de obra gráfica, siempre lo hemos asociado al grabado, a la serigrafía, pero con la revolución tecnológica el campo se ha abierto y hay ya determinados tipos de impresión digital que son utilizados por muchos y buenos artistas para realizar lo que está siendo su obra gráfica. Es nuestro caso, porque la técnica que hemos empleado para realizar Rebelión en el museo es una técnica de impresión que se llama giclée. Giclée es un término que proviene del francés, que significa pulverizar, y realmente eso es lo que hace la máquina que lo imprime, que es una impresora de chorro de tinta, que lo que hace es pulverizar gota a gota, pigmento a pigmento, de manera que queda impregnado y reproduce con una resolución y una calidad muy superiores a lo habitual. Es decir, el nivel de intensidad de los colores, de las texturas, imitan realmente los trazos y pinceladas del artista. Es lo que denominamos fine art. Si además esto lo asocias a un papel de calidad, un papel que permita este tipo de estampaciones, como
como es nuestro caso, que hemos escogido el papel más de más prestigio, que es el William Turner de la Casa Hanemule, pues la obra, además de las calidades que ofrece, tiene una durabilidad también importante. Por último, comentaros que la tirada también está pensada para que sea corta, limitada, son solo 20 ejemplares, haciendo así que tenga ese plus de exclusividad mayor para quienes la deseen tener, deseen participar en el proyecto y tenerla. Y como, además de ser la presentación de esta obra gráfica nueva de Isabel, pretendíamos que el acto fuera un acto de reconocimiento y de homenaje a nuestra querida amiga y admirada pintora Isabel, le voy a ceder la palabra y que sea ella quien finalice el acto y nos cuente lo que desee. Muchas gracias. ¿Qué voy a decir de Víctor? Bueno, pues que se ha embarcado otra vez en este nuevo proyecto y que se necesita mucha valentía para dedicarse a este tipo de cuestiones artísticas, porque en realidad es muy difícil luego su difusión, en fin. Bueno, también quiero agradecer muchísimo a Carmen Álvarez, que nos recibe siempre en esta biblioteca de la Dona con unas palabras amables y nos sentimos como en casa aquí, Carmen. Por supuesto, clásicas y modernas con las que sé que puedo contar siempre, siempre. Quiero también agradecer la presencia de don Miguel Nadal, que ha hecho un hueco en su agenda para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, y a nuestro presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, Juan José Soler, que además nos está filmando, o sea que nos va a inmortalizar en este acto. Quiero nombrar también a mi queridísima Marina Gilabert. Sí, Marina, porque eres una luchadora por la cultura y por el feminismo ejemplar. O sea, es preciso. Bueno, y a todos vosotros, todos sois amigos, os conozco, os quiero. Y os agradezco muchísimo que hayáis venido a esta presentación. La verdad es que cuando me propuse realizar esta serie de paseos por el museo, tuve muchas dudas, la verdad, porque era meterme en unos cuadros conocidos por todos, que no sabía muy bien cómo abordar el tema, porque compositivamente tenía que trabajar, pero sin modificar del todo los cuadros, simplemente ligeras modificaciones que no desvirtuaran el original para poder contar una historia, pero sin hacer grandes alardes pues eso, pues con un cisne sacado del cuadro o con una secuestrada que se sale del cuadro, cosas así. Bueno, pues para llegar ahí, a esa simplicidad, pues me costó bastante, la verdad, porque todo me parecía mal, me parecía que estaba diciendo y haciendo demasiadas cosas. Eso con respecto a la composición. En cuanto a la técnica, ahí lo tenía yo bastante duro, porque ¿qué hacía? Copiar los cuadros de los grandes maestros con su técnica y con su estilo anacrónico, visto desde un punto de vista actual. Pero claro, ¿qué los hacía? Pop le quitaba valor al discurso. Tenía que jugar con las mismas armas de los grandes maestros. Y tomé esa decisión. Esos cuadros tenían que ser los mismos que pintaron los grandes maestros, pero con otro discurso. Y bueno, digo, voy a ver si sé hacerlo. Porque claro, cuando te metes en el estudio siempre te queda la duda de si podrás o no podrás. Bueno, y el resultado final, pues lo hemos visto en esta presentación que se ha visto aquí. Y la última palabra, en definitiva, la tienen los espectadores. Y bueno,
Y bueno, y esto es lo que yo quería comentaros, y porque todo lo demás, caramba, todo lo que se ha dicho aquí creo que es suficiente para situar la obra a mi humilde persona y todo el trabajo que vengo realizando. Nada, es todo. Bien.